Queremos agradecer la presencia del destacado profesor don José Luis Lara, que ha aceptado gentilmente hoy día a hablarnos de su más reciente publicación, que aquí voy a compartir para que vean, digamos, la carátula de esta publicación que estamos todos esperando que nos pueda llegar, porque así como tuvimos problemas de energía que afectaron incluso las imprentas, porque ya me preguntando, se ha retrasado un poco, pero estamos todos pendientes de este libro, que va a ser el primero que va a tratar de un tema que para nosotros, que somos compradores y compradoras públicas, es tan importante como es la primera modificación más grande que va a sufrir nuestra ley de compras, nuestra ley 19.886, a partir del 12 de diciembre. Si bien es cierto, estamos también todos y todas con ansias esperando el reglamento, que sigue exactamente igual como está desde junio, este decreto supremo 661 del 2024 de Hacienda, sigue ahí en estudio, pero la publicación del profesor Lara va a ser un gran aporte para los que nos dedicamos a estas materias como parte de nuestra vida profesional, porque como ustedes bien saben, no podemos seguir esperando. Así que dicho eso, ahora don Diego Bocros va a contarnos un poco del extenso currículum de nuestro invitado, que nuevamente, profesor, le agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias, Jenny. Nuevamente un gusto poder compartir con ustedes de la red de compradores públicos de Chile y especialmente contigo, que ha estado tradicionalmente tan vinculada a este ecosistema de las compras públicas. Por favor, Diego, si nos puedes contar, para los que no conocen a nuestro invitado, aunque yo creo que la mayoría lo debe conocer, y si no, debieran conocerlo. Por favor, Diego. Sí, bueno, estimada red. Bueno, yo lo tuve al profesor también como docente en la cátedra de la Universidad de Adolfo Ibáñez en el Diplomado de Compras Públicas Estratégica e Innovadora. Para quien no lo conozca, el profesor es un experto en Derecho Público Administrativo, ¿ya? Tiene más de 15 años de experiencia en temas de materias de compras públicas, Derecho Administrativo, litigación de alta complejidad, socio de PPU, un estudio jurídico iberoamericano, ¿ya? Doctor en Derecho, magíster en Ciencias Jurídicas, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica. Estuvo también trabajando en la Secretaría General de la Presidencia y también lo pudimos ver a principio de año en la radio Bio Bio y también en otras radios regionales hablando del caso convenio. Y bueno, ya Jenny ya nos dijo ya acerca de la presentación del libro. Estamos expectantes, profesor, que no lo pudiéramos adquirir, dónde, cuándo. Eh, Así que eso, creo que usted tiene todas las credenciales, profesor, para poder compartir en caso que lo requiera. Sí, Así lo que, único que sí, falta un detalle, digo, por favor, a nuestros queridos miembros de la red, cualquier consulta para el profesor Lara la deben dejar en el chat. exactamente. Eduardo las va a ir recibiendo y al final de la presentación del profesor la vamos a compartir con él para ver lo que él nos pueda comentar al respecto, para que esto sea ordenado. Perfecto. Profesor, le doy ahí la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación que me cursara la red, a través de Jenny, a través de Daniela, en fin. Y un tremendo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. ¿Ya? Básicamente, como bien se anunciaba, lo que nos convoca es conversar respecto de las reformas a la ley de compras públicas, que hace que uno incluso pueda hablar de una nueva ley de compras, como bien lo anunciaba Jenny, y la excusa en relación con el libro, un libro que hemos estado trabajando una vez que la ley se publicó, con editorial Conder Ediciones, ¿ya? Y junto con la profesora María José Luna. Este es un libro que recoge de alguna manera toda la historia fidedigna de la ley 21.634, recoge un primer análisis. Obviamente no es un libro que pretenda abordar y acabar todas las discusiones que va a generar la ley y particularmente no solo su publicación, sino su aplicación y su entrada en vigencia en concordancia con el reglamento que, como bien dijo Jenny, está hoy día en tramitación ante la Contraloría. Quién sabe cuánto se va a demorar. Solo como dato, el reglamento de la ley de medio ambiente, que era más breve que este, se demoró un año. Esperemos que no se demore un año en la toma de razón. Pero lo cierto es que se marca un hito muy importante en la contratación pública.
Esta ley, la 21.634, que viene a modificar la 19.886, es una ley la que modifica la ley de compra original, que no tuvo grandes transformaciones en cerca de 20 años. O sea, cumplió la mayoría de edad, la superó y no tuvo mayores cambios. Y las modificaciones eran más bien homeopáticas, sintéticas, a partir de modificaciones introducidas al reglamento. El reglamento se ha tenido varias modificaciones, ya, pero son modificaciones con un alcance más acotado propio de la técnica reglamentaria. Lo que uno podría decir es que el mundo de la contratación pública ha tenido distintos momentos relevantes. Un momento relevante fue el año 2003, cuando producto de todos estos acuerdos de libre comercio, finalmente vimos la entrada en vigor de la ley 19.886, y un segundo momento relevante se produjo precisamente en diciembre del año pasado, con la entrada a la 21.634, que además ya tuvo una modificación, que es la 21.674, que fue a propósito de un inconveniente que se generó con las empresas y las sociedades del Estado, y ahí en una ley miscelánea sobre reajuste del sector público se introdujo esta norma. Algunos probablemente quedaron inquietos porque no pudieron incorporar una norma que matizara la aplicación de esta ley. Lo primero que uno debería decir es que en Chile no existe una ley de contratación pública. No existe una ley general de contratación, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, en que sí los hay, ¿ya? Y esto obedece, yo me atrevería a decir, a distintas razones. La contratación pública es una técnica virtuosa que permite la interacción de lo público con lo privado, en que el privado se transforma en un coadyuvante de la administración en la satisfacción de las necesidades públicas concretas con miras al bien común, ¿ya? Ahora bien, la técnica que ha empleado el legislador chileno ha sido una técnica más bien de entrar a regular contratos administrativos por la vía especial. Así uno encuentra la propia ley 19.886, que regula el suministro y la prestación de servicios, y encuentra también la ley de concesiones, toda la reglamentación sobre construcción de obra pública, toda la normativa sobre adquisición y enajenación de bienes del Estado, el decreto ley 1939. Por lo tanto, no tenemos una ley general de contratación. Sin embargo, respecto de todos estos estatutos en particular, uno sí podría identificar que probablemente la ley que tiene la vocación más amplia es, sin lugar a dudas, la ley de compra. Por eso que la ley de compra en realidad no se agota única y exclusivamente en el contrato de suministro y prestación de servicios, sino que además sirve para ilustrar e iluminar aspectos oscuros que puedan surgir en relación con otro tipo de contratos. Y eso es una virtud de la ley de compras, que es una ley que además se tramita conjuntamente con la ley de procedimiento administrativo, y a tal punto que tuvimos que modificar la ley de procedimiento con esa reforma tan relevante de noviembre del año 2019 y con toda la transformación digital del Estado, y para después entrar a modificar la ley de compras públicas. Algo bastante parecido a lo que ha pasado en España con la ley 39/2015 y la ley 40. ¿Ya? Nosotros seguimos un poco los modelos de índole español. Sin embargo, uno podría decir que esta ley, esta regulación de la contratación pública en Chile, tiene una transformación muy importante a partir de diciembre. ¿Y por qué? Porque se produce producto de una serie de trabajos que se habían iniciado, comisiones de probidad. Recuerdo la ley de presupuesto del año 2013, que se tuvo que destrabar sobre la base de una comisión de perfeccionamiento. Recuerdo todo el trabajo ahí de la Dirección de Compra y Contratación Pública, invitando a distintos académicos. Ahí Jenny tuvo un rol bien importante junto a la directora de ese entonces, doña Trinidad Hinojosa, y los directores posteriores, en orden a estar permanentemente conversando mejoras a la ley. Hubo un informe también de la Fiscalía Nacional Económica sobre mercado público, que fue un elemento bastante gatillante respecto de la necesidad de efectuar una modificación profunda a la ley. Estuvo la Comisión Engel de por medio, estuvo la Comisión Permanente de Modernización del Estado a cargo de su presidente, Ramiro Mendoza, que formularon distintas propuestas. Es decir, y eso es una conclusión,
Ya se advertía la necesidad de perfeccionar y modernizar una ley que había funcionado y había funcionado bastante bien. Yo siempre lo digo en clase, que este es un ejemplo de buena política pública, sin embargo necesitaba incrementar aspectos relacionados con la probidad, la transparencia y también incorporar en nuestro sistema nuevas formas de contratación, incluyendo también todo lo relacionado con la economía circular y la reutilización, que son aspectos novedosos que entran a la ley. Y también, y lo voy a desarrollar brevemente a continuación, el gran cambio de la ley que uno podría decir en la ampliación del Tribunal de Contratación Pública, que pasa a ser en realidad un tribunal de contratación, toda vez que era un tribunal más bien licitatorio, un tribunal de la precontratación. Y nosotros de alguna manera, junto con María José Luna, lo que hacemos es abordar los aspectos principales de la modificación legislativa, con la indulgencia que puede implicar, como bien decía Jenny, ser el primer libro que se edita sobre esta ley. Algunos piensan que puede ser un libro prematuro. Yo creo que es un libro que además surge a raíz de la entrada en vigencia de la ley y un libro que está viendo lo que está ocurriendo. Ya han habido algunos cambios. El autoacordado del Tribunal de Contratación Pública o su reglamento interno sobre tramitación y este reglamento que lo tenemos que estar mirando de reojo. Y de esta manera nosotros lo enfocamos sobre lo que consideramos son los tópicos más relevantes. Lo primero, el ámbito de aplicación. Uno podría decir que más que una ley de contratación administrativa, pasa a ser realmente una ley de compras públicas, compras del Estado o de contratación pública. ¿Y por qué? Porque ya no se reduce única y exclusivamente su ámbito de aplicación subjetivo a la administración del Estado, como lo era la ley 19.886, sino que tomando el ejemplo virtuoso de las glosas de la ley de presupuesto que ya habían autorizado a que voluntariamente tanto el Congreso como el Poder Judicial y las empresas públicas se sometieran. Y lo cierto es que con bastante entusiasmo, diría yo, todas estas entidades se fueron sometiendo a mercado público y con bastante buen resultado, al punto que el legislador identificó la necesidad de poder ampliar el alcance de la ley. Y es un alcance que no se agota únicamente en los órganos de la administración del Estado y los órganos de la administración pública o del Estado propiamente tal. Por de pronto quedan sujetos a la ley el Congreso Nacional, el Poder Judicial y matizadamente las empresas públicas y las sociedades del Estado. Estaban bastante excluidas por texto expreso de la norma porque las sociedades, como la mayoría de ustedes saben, no forman parte de la administración. Pero también, y esto es tremendamente virtuoso del legislador, se extiende respecto de las adquisiciones que efectúen las fundaciones de la Presidencia de la República, las corporaciones y fundaciones que reciban fondos públicos con umbrales de más de 1.500 unidades tributarias mensuales de carácter anual. También se le aplica al Ministerio Público, al Banco Central, con algunos matices. Por lo tanto, la primera conclusión a la cual uno rápidamente podría llegar es que ya no es una ley, ya no regula solo el suministro y la prestación de servicio al interior de la administración, sino que también se abre y de manera decidida a otros órganos de la administración del Estado, irrumpiendo esta regla de separación de funciones, o sea, alcanzando el Congreso, alcanzando el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Banco Central ahí matizado, y entidades privadas, corporaciones de derecho privados, como las corporaciones municipales, por ejemplo, ya quedan sujetas a la ley de compra. Por lo tanto, va a haber bastante trabajo detrás de esto. Luego, hay algo bien importante en relación con la Dirección de Compras Públicas. La Dirección de Compras Públicas surge como continuadora de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la DAE, que venía creada en la década del 20, más o menos, del siglo pasado. Y Chile Compra se crea a partir del año 2003 con la ley de compra, como una entidad que más bien administraba, resguardaba la integridad del sistema de compras públicas. Yo creo que eso fue una gran virtud de esta primera etapa de Chile Compra, toda vez que el sistema, salvo el inconveniente, me atrevería a decir yo, que tuvieron el año pasado, con la caída y con el hackeo, un sistema que funcionaba bastante bien. Y cambiando el eje,
de un modelo de compra centralizada con la DAE a un modelo de compra descentralizada propio de cada órgano del Estado. De hecho, el rol principal de Chile Compras era más bien la administración de la licitación de los convenios marco, actuar a través de convenio mandato por otro órgano del Estado o las compras directamente que hacía ella. Lo interesante, y que lo abordamos en el libro respecto de la modificación de Chile Compras, es que hoy día las directivas de compras públicas pasan a ser vinculantes. Y que sean vinculantes significa que son obligatorias. Directivas que eran consideradas como orientaciones respecto de buenas prácticas en materia de contratación pública. Afortunadamente, a mi juicio, quedó un contrapeso para evitar un desborde de Chile Compra a través de la toma de razón de la Contraloría. O sea, estas directivas tienen que ser tomadas a razón por parte de la Contraloría. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando usted estudie contratación pública, va a tener que tener presente no solo la ley, no solo el reglamento, sino también directivas de Chile Compra, porque pasan a ser obligatorias. O sea, se genera todo un derecho circular en torno a la contratación pública. También hay algo bien interesante en relación con un recurso que se asila de alguna manera en la Dirección de Compra y Contratación Pública, que es una novedad más allá del mero recurso de estas reposiciones administrativas o este rol que asumía Chile Compra a través del observatorio, una suerte de mediación respecto de conflictos que surgían en relación con las relaciones de proveedores y de órganos de la administración del Estado. En tercer lugar, uno podría decir, y yo ya lo anuncié, que la transformación más importante, más profunda, a mi juicio, de la ley es el Tribunal de Contratación. El Tribunal de Contratación, como ustedes seguramente saben, es un tribunal contencioso administrativo que está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema. Se crea el año 2003 y hoy día funciona en una sala integrada por 3 jueces titulares, con un presidente y con sus respectivos suplentes. Ya es un tribunal cuya competencia está acotada por la ley al término que media entre la aprobación de las bases y la adjudicación, ambas etapas o fases inclusive. Y hay una serie de gestiones dentro de la contratación pública que están exceptuadas de la competencia del tribunal. Por ejemplo, los tratos directos. Es más bien un tribunal licitatorio. Y el problema que presenta esto es que usted, bajo el régimen jurídico vigente, podía obtener una maravillosa sentencia del Tribunal de Contratación Pública que declarara la arbitrariedad o la ilegalidad, y después usted intentaba, como comprador, demandar la indemnización de perjuicio y tenía que iniciar un nuevo juicio en que tenía que también discutir respecto de la ilegalidad en sede civil. Lamentablemente esa parte no cambió, se mantiene la sede civil, pero hay algunos otros ajustes. ¿Qué es lo que hace la ley finalmente? La ley dice, mire, la competencia del tribunal no se agota, no se circunscribe única y exclusivamente a la etapa licitatoria, sino que prosigue con toda la ejecución del contrato. Y eso es tremendamente interesante. ¿Y por qué? Porque muchas veces los privados no demandaban a órganos de la administración del Estado, no solo por no enemistarse con la entidad pública, sino que también porque la posibilidad de obtener una sentencia favorable en el contexto de un juicio ordinario, con salida a la Corte de Apelación y luego a la Corte Suprema, podía fácilmente implicar varios años de tediosa tramitación ante un tribunal civil con un resultado bastante incierto y con una serie de costos asociados propios de la litigación en sede ordinaria o ante un tribunal ordinario. Y lo que se hace acá es que se establece todo un procedimiento para que usted pueda recurrir ya no ante el juez civil, ya no cruzar los dedos en que la Contraloría no se vaya a abstener cuando usted presente una reclamación por la materia litigiosa, sino que derechamente usted pueda recurrir ante el Tribunal de Contratación Pública. Se produce un cambio también porque el tribunal va a comenzar a funcionar en 2 salas de dedicación exclusiva, porque obviamente la carga de trabajo esperada del tribunal va a aumentar. El tribunal también centra regular con mayor detalle la posibilidad de adoptar medidas cautelares de suspensión del procedimiento. También exhorta al tribunal para que regule la tramitación. La tramitación pasa a ser electrónica y con eso le da mayor sustento, lo que el tribunal ya estaba haciendo en la práctica.
y se crea una acción especial. Y esto es bien importante porque se crea la acción de nulidad del contrato. Esto no existía en nuestro sistema, con un plazo de prescripción de 2 años, y por ende, si eventualmente se termina adjudicando el contrato a un proveedor respecto del cual concurre una causal de abstención y la autoridad no se abstuvo o la autoridad incurrió en alguna ilegalidad, usted podría eventualmente demandar la nulidad del contrato administrativo ante el Tribunal de Contratación. Y eso también es bastante novedoso. Es uno de los tópicos que también discurrimos y discutimos al interior del libro. Yo tampoco pretendo hacer un resumen del libro, porque la idea es que puedan leer el libro, ya los que buenamente puedan lo adquieran, en fin, los que no, bueno, se pueden prestar los libros. Yo ahí no tengo ningún interés, lo que me interesa es que el libro tenga la mayor difusión posible. También es bien importante el aspecto relativo al capítulo séptimo. Capítulo séptimo que ya está vigente es el capítulo de la probidad y la transparencia. Es un capítulo en el cual uno encuentra plenamente la orientación que tiene la ley en orden a promover las compras por parte de las pymes. Y eso es bien relevante en la modificación de la 21.634, porque se le mantiene a la pequeña y mediana empresa una serie de prerrogativas que la legislación actual establecía de manera general. Por ejemplo, la posibilidad de constituir uniones temporales de proveedores. Yo sé que esta es una fórmula, la famosa UTP, que son bastante utilizadas porque permiten simplificar esta modalidad en que 2 o más personas jurídicas o 2 o más proveedores participan en una determinada licitación. Lo cierto es que ahora queda solo limitado a las pequeñas y medianas empresas a partir de diciembre. O sea, porque lo que ocurrió en la práctica es que grandes empresas empleaban la fórmula de la UTP. Eso ya las grandes empresas no lo van a poder hacer, de acuerdo a los parámetros que determina el Ministerio de Economía de categorización de las distintas empresas en función de su facturación. También se incrementan las causales de abstención. Todas las normas sobre probidad. Yo creo que el estatuto donde hay mayores normas de abstención hoy día en el régimen administrativo chileno es en compras públicas, porque no solo se aplica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, no solo se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 12, la causal de abstención, sino que se agregan nuevas causales de abstención para la administración, precisamente para evitar que existan malas prácticas de cercanía indebidas con determinados proveedores y que sea un factor competitivo el que en definitiva termine zanjando a quién van a adjudicar un determinado contrato. Por ejemplo, se incorpora la figura de la inhabilidad respecto de hijos en común. Esto es bastante novedoso, porque el solo hecho de que un funcionario que tome decisiones dentro de un órgano de la administración tenga un hijo en común con un determinado directivo o de un determinado proveedor, ya es una causal de abstención. Se agregan también otras causales y se establece una regla bastante estricta que impide la comunicación entre quienes estén trabajando en la licitación y los proveedores del Estado. Ya, salvo tratándose de figuras más novedosas que van a entrar a regir a mediados del 2025, que ahí hay unas excepciones a propósito de todos estos contratos nuevos que aparecen. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que es bien importante esta limitación del contacto, estas nuevas inhabilidades, toda esta promoción de la pyme, en fin. Hay un capítulo relativo, más bien un capítulo final, que da cuenta y que se aborda en el libro respecto de las nuevas modalidades de contratación. Es importante además que el umbral de la compra ágil se eleva, de las 30 UTM sube a las 100 UTM, por lo tanto es de esperar que ahí se produzca un incremento del uso de las compras ágiles por parte del Estado y sus proveedores. Este capítulo entra a regir a mediados del próximo año, del 2025, el relativo a
la compra innovativa, toda esta regulación en detalle del convenio marco, los contratos para la innovación, los diálogos competitivos, la subasta inversa electrónica, en fin, es un conjunto de nuevas figuras que van de la mano de directivas de la OCDE y de directivas de la Unión Europea. Aquí nadie inventó la rueda, esto funciona en otros países del primer mundo y lo estamos trayendo a nuestro sistema. Y también se incorpora, diría yo, todo lo relacionado con la economía circular y la reutilización. Yo siempre digo que el mundo de las compras públicas es pionera, y es pionera no solo dentro de la administración, sino dentro del mundo del comercio. Si ustedes se remontan atrás a lo que pasaba el año 2000, nadie hablaba del Cyber Day, ni del Black Friday, en fin, o si funcionaba, funcionaba mal. El Estado impresionó y el Estado marcó un modelo de cómo efectuar compras en un ecosistema electrónico, funcionando bastante bien. El privado ya tenía dificultades. Lo mismo está pasando acá. Esta decisión clara del legislador de avanzar hacia la reutilización de bienes. O sea, antes de que usted adquiera, usted vea, seguramente Chile Compra va a habilitar algún banner, alguna pestaña en el portal que va a permitir la asignación de bienes usados respecto de otros servicios públicos para no tener que entrar definitivamente a adquirir en el sistema. Vamos a ver en el fondo cómo eso termina funcionando. Algo que yo creo que es bien relevante para ir un poco cerrando y dar después espacio a las preguntas, a los comentarios, a las reflexiones, que me imagino que a Jenny le interesa bastante, es lo que dice en relación con la vigencia de la ley. Hay una parte de la ley que ya está vigente, que es el capítulo 7 sobre probidad, transparencia, en fin, y hay un grueso de la ley que entra a regir el 12 de diciembre de este año, que es el segundo bloque relativo al Tribunal de Contratación y a gran parte de la ley, incluyendo las nuevas atribuciones de Chile Compra. Y el tercer bloque entra a mediados del próximo año, que es todo lo que dice en relación con el capítulo que acabo de referir, en relación a las nuevas modalidades de contratación y a todo lo vinculado con la economía circular y la reutilización. También es importante señalar lo que se mencionó en un comienzo de esta transmisión, que es lo que dice en relación con el reglamento. El reglamento está en tramitación hoy día ante la Contraloría y el reglamento establece también distintas etapas o una forma escalonada de vigencia. El grueso entra con la publicación del Diario Oficial, lo que seguramente va a generar más de un inconveniente, porque yo no sé cuánto vamos a poder asimilar todas las normas que establece el reglamento. Es un reglamento bastante largo, bastante extenso, son cerca de 100 páginas, no es menor la extensión del reglamento, y hay otras dos excepciones en el reglamento que van a entrar a regir a los 12 meses y a los 18 meses. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el reglamento? Porque probablemente hay algunos aspectos, algunos puntos de la ley de compras que no van a poder operativizarse mientras no esté vigente el reglamento. Entonces, si bien yo acá estoy pregonando que el segundo bloque entra el 12 de diciembre en la teoría, porque si no tenemos el reglamento vigente, probablemente algún tema vinculado con los registros, algún tema vinculado con las declaraciones, en fin, no va a poder entrar a regir mientras el reglamento no esté publicado en el Diario Oficial. Entonces eso hay que tenerlo bien presente. Y por último, respecto del libro, el libro, como les decía, es un texto que trata de usar un lenguaje cercano, un lenguaje pensando en la experiencia que hemos tenido todos estos años, tanto en las clases del diplomado en compras públicas de la Universidad Católica, las clases del magíster de contratación, las clases también en la Universidad Adolfo Ibáñez, en fin, que no solo se han destinado a abogados, yo creo que eso también es importante, sino también a ingenieros, a operadores del sistema. Por lo tanto, lo que busca es usar un lenguaje, ojalá, lo más accesible, un lenguaje claro, como dicen por ahí,
que es muy necesario, porque lo contrario, no, la verdad que no se entiende nada. El reglamento también tiene cuadros comparativos para que nadie se asuste, perdón, el libro respecto de la ley actual y la nueva ley, y el libro también contempla un listado bien interesante de todo lo que se ha publicado en compras públicas, o sea, un índice por autor, lo cual puede ser una contribución especialmente para aquellos que se dedican a escribir o que les gusta profundizar algún tópico. Y el libro, claro, el libro aparece con cerca de 300 páginas, pero en realidad la parte propiamente de revisión de la ley son un poco más de 140, 150 páginas, ¿ya? Esa es un poco la invitación. Según lo que yo entiendo, el libro, para quienes accedieron a la compra temprana, debieran estar distribuyéndolo probablemente a fines de la próxima semana. Hubo algunos problemas, como decía Jenny, con las imprentas, pero ya el libro está, se supone que prácticamente en la puerta del horno. Yo no tengo ningún ejemplar acá, sino que tengo las pruebas de imprenta, que es el documento que tengo acá del libro, pero está todo ahí. Eso un poquito, yo quiero agradecer también la invitación de la red de compradores públicos de Chile, de poder conversar respecto a compras públicas. Aquí seguramente van a surgir muchas interrogantes, hay muchos temas que probablemente no tienen solución hoy día. Tenemos que esperar la respuesta al reglamento, tenemos que esperar cómo va a reaccionar Chile Compra, en fin, pero es un mercado que está bastante dinámico. Y también sabemos que la próxima semana tenemos un evento interesante, que es la Expo Compras Públicas, el 2 y 3 de septiembre, por lo tanto seguramente ahí más de alguna novedad nos vamos a encontrar. Eso un poco, Jenny, tratando de ajustarme más o menos a los tiempos para que podamos conversar con más detalle o preguntas que puedan tener. Te lo agradezco, José Luis. Ahora voy a darle el paso a Eduardo, también de nuestra red, quien va a dirigir la parte de las preguntas. Muchas gracias, profesor. Estuvo excelente su resumen. Profesor, buenas tardes. Muchas gracias, primero que todo. Agradecer a los asistentes. Tenemos cerca de 60 personas conectadas, más de 60 personas actualmente. Vamos a proceder con las preguntas. Bueno, un comentario de título personal antes. Se agradece estamos a la espera de su libro. Se agradece lo que sea un lenguaje claro dentro de todo este ecosistema de TCP, jurisprudencia por todos lados, el reglamento, que es bastante extenso también, el borrador que tenemos. Y vamos a empezar con una pregunta de Dominique Cifuentes, que está en el chat. Buenos días, profesor. Una consulta en el sentido de que un oferente tenga una inhabilidad, no registre condenas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, la cual aparece de manifiesto en el registro de proveedores. ¿Se debería declarar como rechazo administrativo el no cumplir con estar hábil en el registro? Muchas gracias. Ese es Dominique. ¿Quieres que vayamos juntando preguntas o quieres una por una? Depende de cuántas tengas. Tenemos un par, tenemos otras. Vamos una por una, profesor. Pueden ir tomar consulta en el chat. A ver, yo tengo una posición bastante clara respecto de las inhabilidades del artículo 4, que se han ido incrementando con el correr del tiempo. Ya la ley del 2008 incorporó las prácticas antisindicales y las tutela de derechos fundamentales, como decía nuestra oyente o audio escucha, o como la podamos denominar, nuestra compradora de la red. Pero se han seguido incorporando, ¿ya? Y la verdad de las cosas, que a mí lo que me preocupa de esto es que de alguna manera vamos contrayendo la posibilidad del Estado de lidiar con proveedores y vamos reduciendo el círculo de proveedores, y eso puede terminar impactando necesariamente los precios o la libre concurrencia. Ahora, yo sé que hay corrientes, especialmente en Europa, que apuntan a estas llamadas cláusulas sociales en la contratación pública, y que es un poco lo que ha ido desarrollando también el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, que tiende a ir incorporando todo este tipo de cláusulas. A mí lo que más me preocupa, sí, en estos casos, yo lo he vivido en el ejercicio profesional, que hay veces que se producen ciertas diferencias entre la información que envía el tribunal de la condena o la dirección del trabajo con
la inhabilidad que opera en el portal. Entonces, me preocupa especialmente que se puedan inhabilitar a ciertos proveedores que en estricto rigor estarían propiamente cumpliendo, pero que por otras circunstancias puedan ir quedando fuera. Aquí me mando una complementación. El portal de Chile Compra no tiene las bases tipo disponibles. Sí, ahí hay toda una tensión entre la Contraloría y Chile Compra, ¿eh? Respecto a hasta qué punto Chile Compra puede elaborar bases tipo. Las bases tipo, para quienes no lo saben, son aquellas que, por entender que ya fueron revisadas por la Contraloría General de la República, no requieren ir a toma de razón, pese a que, de acuerdo a las resoluciones de toma de razón por monto, se incorporó desde el año 2017-18 un criterio regional con los umbrales, se cambiaron todos los umbrales, debieran ir a toma de razón. Y aquí me pregunta, el portal de Chile Compra no tiene las bases tipo disponibles. No, teniendo en cuenta su uso obligatorio para las entidades. ¿Hay alguna información respecto a la actualización de estos documentos por parte de la Dirección de Compras? Que yo sepa, no. Y a partir de las mayores modificaciones. Sí, yo creo que esto es un desafío. Probablemente Chile Compras debiera estar trabajando en esto, pues de lo contrario vamos a tener un inconveniente con todos aquellos que funcionan sobre la base de estas bases tipo que agilizan los procesos y que no vamos a tener bases tipo ajustadas a la nueva ley. Yo la verdad que desconozco si Chile Compras prontamente las va a subir, pero bueno, esperemos que así sea, porque lo contrario vamos a tener un problema mayor como indica acá Luis. Sí, Luis. Tenemos otra consulta de Nicolás Ojeda, que guarda relación con el artículo 35.4 de la Ley de Compras, que regula los conflictos de interés. Señala que todos los funcionarios del organismo público se encuentran en la imposibilidad de vender bienes y servicios a los organismos que trabajan. Y dicha prohibición se extiende hasta un año después de que hayan cesado sus funciones. En este último caso, la extensión hasta un año después de que hayan cesado sus funciones solo recae en funcionarios que participen en los procesos de compras o en todos. A ver, es una buena pregunta porque el artículo 35.4 está generando bastantes dudas, inquietudes, sí. Pero si uno estima que todas las inhabilidades son de derecho estricto, por lo tanto tienen que interpretarse de manera restrictiva, uno debiera tender a pensar que solo debieran afectar a los funcionarios que participen en los procesos de compra, ¿ya? Yo no lo extendería mayormente. Ahora, probablemente aquí Chile Compra debiera emitir alguna directiva al respecto. Ahora, yo me inclino porque se tiene que interpretar de manera restrictiva, no de manera amplia o extensiva. ¿Ya? Ya, profesor. Y tenemos otra pregunta que guarda relación con los principios que rigen el artículo 2 bis de la ley. Resulta que se incorpora el valor por dinero y el fomento a las empresas de menor tamaño y los criterios de sustentabilidad. Tiene que ver con su opinión. ¿Qué opina de que se tomen estas medidas con los criterios de sustentabilidad, los convenios marcos regionales, las compras de proveedores locales? A ver, es una tremenda pregunta porque, a ver, yo he escrito del tema y tengo una posición. Uno como académico también tiene que tener la suficiente apertura para escuchar otras posiciones. Personalmente creo que cuando uno incorpora factores exógenos a la contratación pública, el Estado termina incrementando sus costos de transacción. Yo personalmente no me inclino por seguir incorporando estos factores o estos principios. Yo prefiero un Estado que logre focalizar y que pueda adquirir bienes y servicios a un costo más bajo y logre focalizar estos ahorros que se generan en la política social. Yo prefiero una política social focalizada por parte de la administración del Estado, más allá de hacer política pública o política social con la compra pública, porque eso tiene un costo. Porque yo me pregunto, a propósito de lo que hablábamos recién, Eduardo, las inhabilidades para contratar. ¿Por qué no agregamos también dentro de las inhabilidades aquellas empresas o más bien aquellos proveedores que tienen condena por violencia intrafamiliar? ¿Y por qué no agregamos también aquellos proveedores
que no cuentan con personas en situación de discapacidad. Y podemos seguir aumentando el catálogo y podemos llegar a un momento en que vamos a pagar un sobrecosto que derechamente no vamos a tener con quién contratar. Yo entiendo el contexto de estas cláusulas sociales o estas cláusulas ambientales en el derecho de la Unión Europea, que es un mercado bastante grande, pero me complica o me genera diferencias tratándose de un mercado tan reducido como el nuestro. A mí muchas veces me dicen, bueno, pero la cláusula de la tutela de derechos fundamentales dice relación directamente con este tema. Bueno, pero yo me pregunto, ¿cómo es el Estado como empleador, por ejemplo? ¿Cuántas veces el Estado no termina siendo condenado por acciones de tutela de derechos fundamentales? Entonces yo creo que es un tema bastante complicado seguir agregando todos estos principios del valor del dinero, de la pyme, de incentivar. Me preocupa cuando quedan en la ley, porque la ley naturalmente es mucho más estática. Ahora, sé que hay posiciones muy divergentes a la mía en ese sentido. Gracias, profesor. Otra pregunta guarda relación con el tema de la fragmentación. ¿Cuál es su visión optimista Sí, sí. o no A ver, optimista? sí, el tema de la fragmentación, hace muy poco, fíjate, hace un mes y medio, me acordaba hoy día, tuvimos la oportunidad de presentar un muy buen libro de un exalumno de pregrado de la Universidad Católica y un exalumno del magíster de la Universidad Católica, Matías Navarrete, que editó DER Ediciones. Y lo presentamos junto a la directora de Chile Compra en el magíster y que trata precisamente sobre la fragmentación de compra. Que es un tremendo problema y que la ley de alguna manera lo aborda, ¿ya? Y hasta cierto punto la ley establece criterios, pero que son difíciles de lo que respecta a la implementación. Yo no sé si con el articulado de la nueva ley se va a poder efectivamente poner un freno a la fragmentación. Yo tiendo a pensar que la fragmentación más bien implica un criterio muy casuístico, muy caso a caso. Y más bien ahí vamos a tener que estar atentos a cómo, de acuerdo a las circunstancias de la compra, eventualmente o Chile Compra o el tribunal va a tener que hacer la bajada. Chile Compra a través de las directivas o el Tribunal de Contratación a través de su jurisprudencia. ¿Ya? Ahora, sí creo que es necesario enfrentar esa problemática. Tanto a nivel, esto lo vemos a nivel municipal, cómo se evitan a través de la fragmentación las aprobaciones del Consejo Municipal, por ejemplo. Esto lo vemos a través de la toma de razón, como los umbrales de toma de razón también por la vía de la fragmentación se evitan y ahora lo estamos viendo por la vía de una suerte de elusión de la licitación pública a través de ir dividiendo todos estos procesos de compra para no quedar sujetos a las otras normas. Sí, sobre todo con el tema del umbral de la compra ágil. Tenemos una consulta en el chat. Sí, Sebastián Gaete. Buenas tardes, profesor. Tengo una consulta. El artículo 30 de la ley establece que la suscripción de convenios marcos no será obligatoria para las municipalidades, sí, sin perjuicio sí. de que éstas individual o colectivamente puedan adherir voluntariamente a los mismos. No obstante, el artículo 35 bis actualizado establece que previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación pública, el organismo del Estado estará obligado a consultar el catálogo del convenio marco. Sí, efectivamente, aquí tenemos dos normas, pero por reglas de interpretación de la ley va a primar la norma especial, por lo tanto, la exigibilidad del convenio marco no va a ser respecto a las municipalidades. Ya, las municipalidades son un estanco dentro del control que se resiste a que le impongan mecanismos de revisión o mecanismos, yo me atrevería a decir, preventivos. ¿Ya? Esto pasó incluso con la propia toma de razón, en que en varias oportunidades se ha intentado someter los actos del alcalde a este control preventivo, pero las municipalidades son bastante escurridizas. Lo que dice acá Sebastián va a primar la norma especial, es decir, que quedan exceptuados los convenios marcos de manera obligatoria para las municipalidades. O sea, las municipalidades voluntariamente se van a tener van a decidir si hacen aplicar la regla general, que obviamente es ver si hay o no un convenio marco.
Es bien interesante lo que va a pasar con los convenios marco a propósito de las limitaciones de la compra ágil también, porque probablemente las grandes compañías o grandes compras, no va a funcionar la compra ágil y puede haber una tendencia a incrementar el convenio marco, que hoy día tiene una regulación bastante más densa en la ley. Entonces hay que ver también ahí cómo va a reaccionar Telecompra. Recuerden que esto también es el resorte de la Dirección de Compra y Contratación Pública, que la impresión que al menos yo tengo es que no tenía una evaluación muy positiva respecto del funcionamiento de los convenios marcos el último tiempo, al punto que se han ido reduciendo los convenios marcos. ¿Ya? Gracias, profesor. Tenemos una consulta de Daniel Muñoz respecto a la contratación por trato directo. Para la contratación bajo trato directo de proveedor único, ¿podemos considerar proveedor único a una empresa dentro de la región que es la única capaz de recibir una cantidad de X de toneladas de basura diaria? ¿Existen otras empresas fuera de la región que podrían recibir dicha cantidad, pero técnica y logísticamente no es viable por economicidad? Sí, yo creo acá, Eduardo, que va a ser crucial la manera como se justifiquen los tratos directos. Efectivamente, yo creo que aquí uno va a tener que emplear una hipótesis de mercado relevante. ¿Cuál es el mercado relevante? Y desde el punto de vista de las barreras logísticas también. Porque si yo tengo otro proveedor que está ubicado en la India, probablemente desde el punto de vista práctico resulte imposible que pueda participar en la licitación. Y si yo convoco a la licitación pública, ni siquiera se va a presentar. Por lo tanto, va a ser clave cómo el órgano de la administración justifica y fundamenta en su trato directo estas circunstancias. Yo tiendo a inclinarme porque en el caso que comenta Daniel, debiera ser un elemento a ponderar para efecto de configurar la causal del proveedor único. En el mismo marco de reducción de las causales de trato directo, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Sí, a ver, a mí me preocupa un poco la reducción de las causales de trato directo, pero entiendo a qué apunta el legislador. El legislador apunta a evitar el abuso que identificó la propia Fiscalía de Nación Económica en su estudio de mercado sobre las compras públicas en relación a los tratos directos, ¿ya? Y lo otro que yo creo que es importante es que la ley también reacciona a eso entrando a regular aspectos relativos a la preparación de la compra, algo que no estaba la etapa previa, no estaba mayormente regulado en la legislación actual. Ya se insiste con los planes anuales de compra que ya venían de la ley anterior o de la ley vigente, pero también no sé cómo finalmente va a ser la aplicación, o esto nos va, o es más bien una reacción al uso abusivo del trato directo y de alguna manera el legislador espera que se compense con la mayor laxitud en los umbrales de la compra ágil, o canalizar esto a través de la compra ágil, o canalizarlo derechamente a través de un incremento de los convenios marcos, que es un tema que estábamos viendo el último tiempo, cómo Chile Compra iba reduciendo sus convenios marcos. Tal vez con este nuevo estatuto se puede avanzar por ahí de manera de también reaccionar de alguna forma a esta reducción de las causales de trato directo. Muchas gracias, profesor. Luis Trujillo nos consulta respecto a la facultad de la Dirección de Compras para celebrar convenios de colaboración con organismos para realizar acciones de promoción para el acceso de las empresas de menor tamaño en proveedores locales. En su opinión, y teniendo en cuenta el nuevo componente local de los convenios marco, ¿cree que la dirección debería desde ya haber comenzado con el uso de esta atribución para fomentar la participación de estos proveedores, sobre todo en regiones con altos, y ahí creo que Luis, Sí, ahí se cortó, índices de ruralidad? índice de error? Sí, yo creo que aquí hay un tema pendiente, que es cómo avanzamos con las compras públicas a nivel local y a nivel regional. Y yo creo que ahí Chile Compra, como gran articulador y organizador del sistema de compras públicas, tiene todas las atribuciones, no solo en su ley orgánica, ojo con eso, sino que también desde el punto de vista de los principios de coordinación, eficiencia, etcétera, para dialogar con entidades
que representen proveedores de menor tamaño y locales para efectos de enfrentar esta falencia que hemos visto en el sistema. O sea, cómo llegamos con las compras públicas a regiones. Y dado que la ley toma una posición respecto de promover la pyme, promover las empresas de menor tamaño, yo creo que Chilecompra está en condiciones de poder avanzar con este tipo de convenios. No veo dificultad en eso. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a las consultas del chat igual. Ya en virtud de la hora, del tiempo del profesor también, vamos a ir cerrando la jornada. Diego, Jenny. Sí, yo quiero darle las gracias al profesor José Luis Lara. Estamos todos muy ansiosos de su publicación, profesor, sobre todo en la forma en la cual usted planteó que el libro viene. Esto de tener una primera parte con un desarrollo de la normativa, yo para nada encuentro que sea algo, digamos, rápido el haberlo escrito. Se necesitaba algo así, sobre todo para esta área de compradores, donde tenemos que lidiar día a día con la normativa, con una modificación legal compleja de leer, con una ley enredadísima, que no es fácil. O sea, pensemos que tenemos una causal de trato directo dando vuelta por ahí en el capítulo de las pymes, que parece que se les quedó dando vuelta y se les quedó colocarle del otro lado. Entonces, es muy complejo de leer, entonces necesitábamos algo. Así que se agradece la publicación que viene, se agradece este cuadro comparativo y agradecemos sus reflexiones. Nos vamos a quedar igual con inquietudes, que como usted bien dijo, se van a ir resolviendo cuando tengamos este reglamento, que va a ser absolutamente necesario para operativizar. Yo creo que aquí los colegas compradores públicos también quedaron muy contentos con toda la exposición que usted dio. Yo hasta ahora no había escuchado un resumen tan bueno de la modificación legal. Había escuchado solamente fragmentos. Acaba de dar usted en poco tiempo una visión muy comprensiva de lo que se viene, y esa claridad se agradece mucho. Así es que muchísimas gracias, Jenny. Por de la red, yo y también nuestros colegas y mis compañeros del comité ejecutivo estamos muy honrados de haberlo tenido hoy día. Le damos infinitas gracias y esperamos poder invitarlo nuevamente cuando ya tengamos un reglamento. Por supuesto. Sí, cosa de poder así quizás hacer un tema un poco reflexivo en relación a la parte práctica que a nosotros nos va a tocar, que usted también seguramente ya va a poder aterrizar después de tener un reglamento tomado de razón, porque ahora, como bien todos decimos, estamos solamente especulando. Así que muchas gracias, profesor. Gracias a todos y todas los presentes. Por haber estado hoy día aquí, y los dejamos cordialmente invitados a las otras actividades que prontamente la red de compradores estará avisando. Profesor. Perfecto, un tremendo gusto, Jenny, por la invitación y efectivamente un tremendo desafío lo que se nos viene ahora. Se vienen meses en que vamos a estar muy atentos a la toma de razón de la Contraloría y luego con las directivas que seguro va a comenzar a emitir Chilecompra, y vamos construyendo este nuevo derecho de la contratación pública. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Eduardo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Reiterar gracias al profesor, la asistencia. Atentos. Diego. Nada, que estén atentos a las próximas charlas que se van a venir, que van a estar bien interesantes en septiembre, y sobre todo el evento que podemos tener en noviembre. Vamos a tener un evento, sí, para compradores. Eso. Muchas Muy gracias, bien. profesor. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.